Oye, ¿sabías que el partido más grande de la historia del país se ha dividido por culpa de su jefe? En otras palabras, solo él creía que podía ser candidato a la presidencia, nadie más. ¿Cómo que el partido más grande de la historia de Bolivia? Pues sí, ganó muchas elecciones y muchas de ellas por mayoría absoluta, por eso muchos lo consideran el partido más grande de la historia de nuestro país. ¿Cómo no iban a ganar si siempre tenían el apoyo de indígenas, campesinos, mujeres campesinas, mineros, Central Obrera Boliviana, todos los sectores sociales? Fue un gran cambio para la historia de nuestro país, pero el jefe del partido creía que solo él podía ser el candidato a la presidencia, nadie más. Y eso que él había sido presidente 3 veces, pero seguía queriendo gobernar. En otras palabras, lo que el jefe decía se cumplía en todo el partido, era ley. Hasta que vino el golpe de estado y tuvo que irse del país. Y cuando volvió al país todo había cambiado rotundamente. En su partido la gente se había dividido. La mitad de la gente quería que él siga siendo el jefe absoluto, el único candidato a la presidencia. Pero por el otro lado, la otra mitad del partido no quería que el jefe vuelva a ser candidato, porque ya consideraban que había sido candidato 3 veces y habían elegido a su sucesor, el ex mano derecha del jefe, para ser el nuevo cabeza del partido. Por lo tanto, habían ahora 2 alas del mismo partido que se peleaban por el control del país. Pero es una lástima lo que está pasando al movimiento al socialismo. Espera, yo no te estoy hablando del MAS, te estoy hablando del MNR, Movimiento Nacionalista Revolucionario. En 1952, el doctor Víctor Paz Estenssoro llega al poder, hace la Revolución Nacional, nacionalización de recursos naturales como las minas, dio derechos a los campesinos, reforma agraria, voto universal, reforma educativa, un montón de derechos y cambio para el país. Y al hacer estas políticas le dieron mucha popularidad, que hacía que el MNR siempre arrase en las elecciones y gobernó el país 12 años seguidos. Pero lastimosamente Víctor Paz Estenssoro se le subió el ego hasta las nubes y él decía: yo soy la revolución y el que está en contra de mí está en contra del partido, y al que pensaba diferente los hacía a un lado. Todo esto llevó al golpe de estado del 4 de noviembre de 1964, donde Víctor Paz Estenssoro tuvo que irse del país hasta 1971. Ya cuando volvió al país todo fue completamente distinto. La mitad de su partido lo apoyaba y lo quería como jefe único del MNR, pero la otra mitad le había perdido el miedo total y adoptó a Hernán Siles Zuazo como nuevo líder. Vale recordar que Víctor Paz Estenssoro eligió en 1956 a Hernán Siles Zuazo como candidato a la presidencia. ¿Me estás queriendo decir que la persona que Víctor Paz Estenssoro había elegido como sustituto hasta que él vuelva a la presidencia terminó siendo su mayor adversario político? Exacto, las bases lo eligieron como nuevo líder. Todo este proceso empieza en 1964, donde se parte el movimiento nacionalista revolucionario en dos. Por un lado, el movimiento nacionalista revolucionario, por entonces histórico, con Víctor Paz Estenssoro a la cabeza, y por el otro lado, el movimiento nacionalista revolucionario de izquierda a la cabeza de Hernán Siles Zuazo. Después de esta división, el MNR nunca en su historia volvió a ganar por mayoría absoluta, ni siquiera llegó al 40%. Hércules, ¿cómo en la historia? No. Sé lo que quieres decir, no lo digas. Quien no conoce la historia está condenado a repetirla.